Capítulo 4, un viejo callado y un joven parlanchín. Aun cuando alguien tiene muchos amigos, suele haber entre ellos unos pocos a los que se quiere todavía más que a los demás. También, en el caso de Momo, era así. Tenía dos grandes amigos que iban a verla cada día y que compartían con ella todo lo que tenían. Uno era joven y otro viejo. Momo no habría sabido decir a quién de los dos quería más. El viejo se llamaba Beppo Barrendero. Seguro que en realidad tendría otro apellido, pero como era barrendero de profesión y todos le llamaban así, él también Profe, decía que ese era su nombre. profe, Qué gusto. me parece que este lo vi, que era el barrendero y otro que era uno que contaba historias que no existían y se llamaba Gigi. Todavía no lo leímos, así que capaz que lo viste de otro No, lado. no es spoilers. No, no es No, spoilers. no es que vi el libro. Ah, No bueno, spoilees, por no eso, no spoilees. spoilees, está bien, estoy de acuerdo. Silenciemos los Alerta micrófonos, ¿sí? spoiler. Va, sigo entonces. Era extraordinariamente bajo e iba siempre un poco encorvado, por lo que apenas sobrepasaba a Momo. Siempre llevaba su gran cabeza sobre la que se erguía un mechón de pelos canosos, un poco torcida, y sobre la nariz llevaba unas pequeñas gafas. Algunos opinaban que a Beppo Barrendero le faltaba algún tornillo. Lo decían porque ante las preguntas se limitaba a sonreír amablemente y no contestaba. Pensaba, y cuando creía que una respuesta era innecesaria, se callaba. Pero cuando la creía necesaria, pensaba sobre ella. A veces tardaba 2 horas en contestar, pero otras tardaba todo un día. Mientras tanto, el otro, claro está, había olvidado que había preguntado, por lo que la respuesta de Beppo le sorprendía. Solo Momo sabía esperar tanto y entendía lo que decía. Sabía que se tomaba tanto tiempo para no decir nunca nada que no fuera verdad, pues en su opinión, todas las desgracias del mundo nacían de las muchas mentiras, las dichas a propósito, pero también las involuntarias causadas por la prisa o la imprecisión. Cada mañana iba antes del amanecer en su vieja y chirriante bicicleta hacia el centro de la ciudad, a un gran edificio. Allí esperaba con sus compañeros en un patio hasta que le daba una escoba y le señalaban una calle que tenía que barrer. A Beppo le gustaban estas horas antes del amanecer, cuando la ciudad todavía dormía. Le gustaba su trabajo y lo hacía bien. Sabía que era un trabajo muy necesario. Cuando barría las calles lo hacía lentamente, pero con constancia. Cada paso una inspiración y a cada inspiración una barrida. Paso, inspiración, barrida. Paso, inspiración, barrida. De vez en cuando se paraba un momento y miraba pensativamente entre sí. Después proseguía. Paso, inspiración, barrida. Mientras iba moviendo con la calle sucia ante sí y la limpia detrás, se le ocurrían pensamientos, pero eran pensamientos sin palabras, pensamientos tan difíciles de comunicar como un olor del que uno a duras penas se acuerda, o como un color que se ha soñado. Después del trabajo, cuando se sentaba con Momo, le explicaba sus pensamientos. Y como ella le escuchaba a su modo tan peculiar, su lengua se soltaba y hallaba las palabras adecuadas. ¿Ves, Momo?, le decía, por ejemplo, las cosas son así. A veces tienes ante ti una calle larguísima. Te parece tan terriblemente larga que nunca crees que podrás acabarla. Miró un rato en silencio a su alrededor. Entonces siguió. Y entonces te empiezas a dar prisa, cada vez más prisa. Cada vez que levantas la vista, ves que la calle no se hace más corta. Y te esfuerzas más todavía, empiezas a tener miedo. Al final estás sin aliento y la calle sigue estando por delante. Así no se debe hacer. Pensó durante un rato. Entonces siguió hablando. Nunca se debe pensar en toda la calle de una vez, ¿entiendes? Solo hay que pensar en el paso siguiente, en la inspiración siguiente, en la siguiente barrida. Nunca nada más que en el siguiente. Volvió a callar y reflexionar antes de añadir.
Entonces es divertido. Eso es importante porque entonces se hace bien la tarea. Y así ha de ser. Después de una nueva y larga interrupción, siguió. De repente se da uno cuenta de que paso a paso se ha barrido toda la calle. Uno no se da cuenta cómo ha sido y no se está sin aliento. Asintió en silencio y dijo poniendo punto final. Eso es importante. Otra vez se sentó al lado de Momo, callado, y ella vio que estaba pensando y que quería decir algo muy especial. De repente él la miró a los ojos y le dijo, no sé reconocido. Pasó mucho rato antes de que continuara con voz baja. Eso ocurre a veces, a mediodía, cuando todo duerme en el calor. El mundo se vuelve transparente, como un río, ¿entiendes? Se puede ver el fondo. Asintió y calló un rato, para decir en voz más baja, hay allí otros tiempos, allí al fondo. Volvió a pensar un buen rato, buscando las palabras adecuadas, pero pareció no encontrarlas, pues de repente dijo con voz totalmente normal. Hoy estuve barriendo junto a las viejas murallas. Hay allí 5 sillares de otro color. Así, ¿entiendes? Y con el dedo dibujó una gran T en el suelo. La miró con la cabeza torcida y de repente murmuró, las he reconocido, las piedras. Después de otra interrupción siguió en pellones. Esos eran otros tiempos, cuando se construyó la muralla. Trabajaron muchos en ella. Pero había 2, entre ellos 2, que colocaron esos sillares. Era una señal, ¿comprendes? Los he reconocido. Pasó la mano por los ojos. Parecía costarle un gran esfuerzo lo que intentaba decir, porque al seguir hablando, las palabras salían con esfuerzo. Tenían otro aspecto esos 2, en aquel entonces. Pero entonces dijo, en tono definitivo y casi colérico, pero nos he reconocido, a ti y a mí, nos he reconocido. No se le puede tomar mal a la gente el que sonrieran cuando oír hablar a Beppo Barrendero de ese modo y a sus espaldas, algunos se señalaban la sien con el dedo. Pero Momo lo quería y guardaba todas sus palabras en su corazón. Otro amigo de Momo, el otro, era joven y en todos los aspectos lo más opuesto a Beppo Barrendero. Era un guapo muchacho de ojos soñadores, pero con una lengua increíble. Siempre estaba repleto de bromas y chistes y sabía reír con tal ligereza que había que reír con él, se quisiera o no. Se llamaba Girolamo, pero todos lo llamaban Gigi. Como el viejo Beppo lo hemos llamado, según su profesión, haremos lo mismo con Gigi, aunque no tenía ninguna profesión precisa. Lo vamos a llamar, pues, Gigi Cicerone. Pero ya queda dicho que la de Cicerone solo era una de las muchas profesiones que ejercía según la ocasión y no lo era ni mucho menos de modo oficial. El único requisito que tenía para ejercer esa actividad era una gorra de plato. Se la ponía en cuanto veía aparecer de tarde en tarde algún grupo de viajeros que se había perdido por ese barrio. Se acercaba a ellos con la cara seria y se ofrecía a guiarlos y explicarles todo. Si los forasteros estaban de acuerdo, se disparaba y les contaba los cuentos de Calleja. Punteaba su relato de acontecimientos, nombres y fechas inventados, de tal manera que los pobres oyentes quedaban totalmente confusos. Algunos se daban cuenta y se marchaban enfadados, pero la mayoría se lo creía y se lo retribuían cuando Gigi pasaba la gorra al final. La gente de los alrededores se reía de las invenciones de Gigi, pero algunos ponían caras censoras y opinaban que no estaba bien que aceptara dinero a cambio de historias, que al fin y al cabo había inventado. Eso es lo que hacen todos los poetas, decía esos Gigi. ¿O acaso la gente no ha recibido nada a cambio de su dinero? Yo os digo que han recibido exactamente lo que querían. ¿Y qué importa lo que yo cuente si esté escrito o no en algún libro muy sabio? ¿Qué nos dice a vosotros que las historias que ponen en los libros sabios no sean también inventadas? Solo que nadie se acuerda ya. Otra vez decía, ¿quién sabe lo que es cierto y lo que no? ¿Quién puede saber lo que ha ocurrido aquí hace 1000 o 2000 años? ¿Lo sabés vosotros?
No, reconocían los demás. ¿Lo veis? Exclamaba Gigi Cicerone. ¿Cómo podéis decir vosotros que las historias que yo cuento no son verdad? Puede que casualmente haya ocurrido tal como yo lo cuento. Entonces, he dicho la pura verdad. A eso era difícil oponer nada. Sí, en lo que se refiere a locuacidad, Gigi fácilmente podía con todos ellos.